y al mismo tiempo enriquecer esa reflexión sobre lo público, sobre la gestión pública, con el conocimiento y la experiencia lograda por el paso en la gestión. Entonces, hay mucha articulación, hay mucho intercambio entre el conocimiento que se produce en la academia y recoger las experiencias de gestión en los distintos ámbitos. En ese sentido, se potencia de alguna manera la integración de equipos interdisciplinares, pero no solamente desde el aspecto de la disciplina propia de cada participante, sino particularmente en el intercambio acerca de los espacios en los cuales se está funcionando. En esa medida lo que buscamos es propiciar una especie de puesto de servicio que sea útil tanto a los gestores de política como a los equipos que la llevan adelante. En este momento estamos tratando en ese proceso de generar prácticas de integrar a quienes están participando en el desarrollo de la maestría en investigaciones específicas. Puntualmente ahora estamos trabajando en el tema de élites políticas y llevando adelante un análisis de los perfiles sociológicos de las legislaturas chaqueñas. Los temas de investigación que llevamos a cabo tienen que ver fundamentalmente con el objetivo central de producir conocimiento situado para fortalecer capacidades político-técnicas, generar cuadros político-técnicas. Y en esa medida lo que nos lleva a un diálogo constante es, como decíamos, generar unas prácticas que posibiliten o faciliten, más que nada, un modo de habitar el Estado. ¿Y habitar el Estado quiénes? Los profesionales y los técnicos en ese intercambio permanente con los gestores políticos que tienen sin duda una, llamémosle, volatilidad mayor. Entonces, contribuir a un desarrollo de prácticas, una construcción de prácticas que de algún modo moldeen eso que llamamos la manera en que habitamos el Estado, ¿no? Generando digamos, una particular propia del sector estatal, forma de reflexionar sobre sí mismo y profundizar, digamos, los conocimientos suficientes para llevar adelante de la mejor manera las políticas públicas que contribuyen al desarrollo. Nuestras temáticas son diversas, buscan acompañar la agenda pública y también, de algún modo, instalar determinadas temáticas en la agenda pública, propiciando el diálogo tanto entre los gestores como los gestores de política, como los diversos actores, o sea, buscar articular sector público y sector privado, producir insumos que sean útiles para el diseño, la ejecución de políticas, pero también para la toma de decisiones de las empresas. Tratamos de trabajar bastante acompañando aquellos elementos que resultan de algún modo centrales en la agenda definida de gobierno. Pero también nos importa mucho esto que se señalaba, el conocimiento situado. Una de las, digamos, falencias que tenemos como provincia, de alguna manera, no visibilizar lo que se produce en la provincia. Creo que eso compartiremos con algunos otros miembros del panel que también participan, o sea, que también provienen de las provincias, ¿no? Muchas veces o sea, nos cuesta mucho federalizar e intercambiar. Creo que en ese sentido vale señalar la importancia que ha tenido durante
la pandemia o con motivo de la pandemia, la generación de proyectos enmarcados en el PISAC COVID que han puesto en diálogo y en contacto equipos técnicos, equipos profesionales de universidades, de institutos de todo el país. Creo que es algo muy relevante, algo que nos ha enriquecido a todos las instituciones que participan en ello y que nos permite de alguna manera intercambiar experiencias disímiles. Creo que estamos buscando por diversos caminos, y en eso creo que recordamos todos, conseguir un espacio estatal que realmente dé respuesta a la ciudadanía, y ese intercambio de ideas, ese trabajo conjunto, creo que ha sido una muy buena experiencia para sentar las bases de trabajo efectivamente federal. Así que creo que es importante buscar modos diversos de involucrarse en este proceso de reflexión. Para nosotros ha sido muy enriquecedor, ha aportado mucho a la provincia el tener en contacto, en este caso sí, hablar directamente de agentes públicos que participan en distintos organismos, y en un espacio de formación, en un espacio de intercambio, de reflexión, se articulan y se producen alianzas que son necesarias, que son imprescindibles para el trabajo, para el logro de los objetivos generales, de una manera, podríamos decir, muy natural. Ese intercambio, de alguna forma, también hemos encontrado potencialidades o externalidades en las restricciones que nos planteó la pandemia. El hecho de desarrollar muy fuertemente este modo de comunicarnos a través de los medios digitales, lo cual amplió las posibilidades de participación. En ese sentido podemos decir que la escuela, que si bien está situada en Resistencia, trabaja no solo con chaqueños, sino que participa gente de Corrientes por nuestra interconexión así muy intensa geográfica, y de los distintos municipios de Chaco, con la introducción de metodologías virtuales, ha podido llegar mucho más, o sea, ha podido integrar a los municipios, o sea, participantes de los municipios chaqueños con mucha intensidad. Y bueno, es un espacio, o sea, que estamos tratando de potenciar, siempre articulándolo, pensando en seguir produciendo conocimiento situado, ¿no? O sea, realmente producir insumos, ¿no?, para difundir temáticas, pero también ordenar, sistematizar datos, y el hecho de ser parte del gobierno, ser parte del Estado, facilita un acceso a elementos centrales, elementos muy necesarios para aportar argumentos, aportar elementos para el diseño de políticas. Estamos trabajando en relevamientos, y todo eso, relevamientos sistemáticos, mensuales, indagaciones acerca de expectativas de la población un observatorio de energía, para todo eso, la clasificación potencial público. Y eso creo que también, o sea, que no está exclusivamente destinado a administradores públicos, sino que incluye a aquellos interesados en la gestión, y además nos permite, de alguna manera, como Estado provincial, facilitar, si se quiere,
el acercamiento o el reclutamiento para incorporarse al Estado de estos ciudadanos interesados que, bueno, podrían no tener el modo o no tener la forma de acercarse. Al mismo tiempo nos permite... Mirta, discúlpame, me toca la antipática tarea de tener que decirte que el tiempo está cumplido. Lo siento. Perfecto. Claro. Bueno, simplemente para destacar que en este momento estamos formando en el marco de un programa que se llama Formando Líderes a 65 jóvenes profesionales o a punto de ser profesionales, justamente en lo que significa trabajar para el Estado con un conjunto de, digamos, de elementos que harían el background imprescindible para eso que llamamos habitar el Estado. Y gracias por el tiempo y, bueno, disculpen si me extendí. No, muchas gracias, Mirta. Vamos a darle la palabra ahora a Horacio Cao. Horacio Cao es director de la Oficina Nacional de Empleo Público de la Nación, que va a presentar un trabajo, Mitos y Leyendas acerca de la gestión de la fuerza de trabajo. Horacio, bienvenido, gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, siempre el gusto de estar con tantos amigos de tantos años. Este es un campo no demasiado grande y todos nos conocemos desde hace mucho. Para los que me conocen voy a repetir muchas cosas que me han escuchado en otras ocasiones, pero me pareció cuando nos pusimos a hablar acerca del campo de la administración pública, me pareció que era, como siempre, interesante tratar de focalizar en algunas de las distorsiones que se dan en este campo, y en particular ahora que estoy en la Oficina Nacional de Empleo Público, aquellas que están vinculadas con el empleo. Cuando tengo mi bonete de docente universitario, inclusive en ámbitos de posgrado y hasta doctorado, hago una prueba acá en Capital Federal y pido a los alumnos que cierren los ojos y se imaginen un empleado público. Se lo imagino, una vez que lo tienen, le pregunto a dónde está. Y generalmente se imaginan un tipo vestido como un oficinista de clase media, administrativo, se lo imaginan en un radio de unas 10, 15 cuadras alrededor de la Plaza de Mayo. Bueno, para desmontar qué se trata este mito, que tiene, como te digo, su correlato en muchos espacios más abiertos, o no tanto, del análisis estatal argentino, digo, por decir alguno, la serie del BID sobre empleo público argentino analiza el CINEP, que son alrededor de 100.000, ciento y pico mil personas, cuando el empleo argentino tiene 4 millones, y saca una serie de conclusiones acerca de cómo funciona el empleo en la Argentina a partir del CINEP. Acerca de esos mitos es que voy a hacer 4 o 5 bullets, 4 o 5 elementos que me parecen interesantes remarcar. Primero que nada, alguna cuestión conceptual. Nosotros, nuestro campo, o a mí me gusta definirlo, muchos de nosotros lo definimos como del Estado, la administración pública y las políticas públicas. El Estado, porque el primer elemento de la triada tiene que ver con las características específicas que tiene esta organización, que es para diferenciarla de otro tipo de organizaciones, tanto organizaciones de la sociedad civil como organizaciones empresarias, que si bien allí se genera una gran cantidad de conocimiento y un montón de elementos que debemos tomar, justamente decir Estado, administración pública y políticas públicas marca que esos elementos deben ser filtrados y deben ser corregidos a partir de la especificidad, que es una nota estructural por parte del Estado y que ningún concepto se puede trasladar mecánicamente. Pero lo que me parece importante decir, que cuando yo empecé a leer estas cosas hace ya mucho tiempo, lo que estudiábamos era administración pública. Y después vino una revolución que habló de políticas públicas, empezó en fines de los 70, principios de los 80, y después se fue instalado, y cada vez vemos más políticas públicas y menos administración pública. Cada vez vemos más el árbol y vemos menos el bosque. Bueno, yo, como digo, es sumamente fecundo y muy interesante el análisis de políticas públicas, pero cuando vamos a analizar el Estado, tenemos que ver el todo y no las partes. Y ese todo, sobre todo en particular en un país federal, implica una serie de definiciones, conceptuales, políticas, ideológicas, valorativas, acerca de cuál es la unidad de análisis. Mi unidad de análisis es el Estado argentino, la suma de nación, provincias, municipios, y sobre eso es que voy a tratar de organizar mi charla.
El primer mito es acerca de la cantidad del empleo público. Si uno mira una serie lo suficientemente larga, de 1980, tomamos esta serie porque hay series más antiguas, pero son más discutidas con respecto al empleo y no toman en cuenta el empleo no registrado. De 1980 es más o menos homogénea. En 1980 el 18% de los puestos de trabajo estaban ocupados por el empleo público. En el 2019, antes de la pandemia, eso había subido al 20%, con un piso del 16% en el 2004. O sea que en general hay evidentemente variaciones, hay una tendencia hacia el incremento, pero es mucho menos. Primero, las variaciones son mucho más en el margen, digamos hay un 10% más y un 10% menos de empleo en una serie que tiene 42 años, en términos de la fuerza de trabajo, y no son todo lo catastróficas o todo lo ambivalentes o todo lo potentes que se consideran que en muchos casos se plantea para el empleo público. Sí, desde 1980 para acá hay un cambio que no es menor en el mercado de trabajo, que es el descenso del empleo registrado, el empleo privado registrado, que andaba por casi 2/3, digamos, cuando se inicia la serie, y llegó a tener un piso en la mitad, 38%, en 2003, 2004, en la crisis, y luego se ha recuperado, pero lo que hay es una cantidad de trabajo informal muy importante que marca nuestra fuerza de trabajo. En este sentido, si nosotros sumamos el empleo público registrado y el empleo público y el empleo privado registrado, ahí sí, por este cambio en la composición de la fuerza de trabajo hay un incremento importante del empleo estatal. El segundo tema tiene que ver con cómo está vestido este señor. Este señor está vestido como oficinista. Bueno, 2/3 partes más o menos del total del empleo son policías o militares, defensa y seguridad, tienen que ver con el sector salud, están con un guardapolvo blanco y con un estetoscopio, y sobre todo casi el 40% del empleo, poco menos, 35% del empleo, está vinculado a la docencia. Con lo cual nosotros tenemos un Estado que fundamentalmente está posicionado sobre 3 grandes redes estatales, la de defensa y seguridad, la de salud pública y la de educación, que son los que explican el grueso del empleo. Y esto tiene un segundo elemento muy potente. En cualquiera de estos posgrados, y también en algunas provincias, cuando yo tiro el acerto de que el grueso de los empleados públicos ingresan a través de métodos objetivos y que tienen una carrera, generalmente todo el mundo o me dice este es un extraterrestre o genera hilaridad o qué me quiere vender. Pero en general esos 3 sistemas, sobre todo el de defensa y seguridad y el de educación, el de salud es más mixto, en general tienen carreras relativamente consolidadas para lo que son los estándares latinoamericanos. No así el administrativo, es más heterogéneo, es más ambivalente y tiene elementos de todo tipo para analizar, con fuerte prevalencia de situaciones informales, de no cumplimiento de la legislación, porque todas las provincias y todos los municipios tienen legislación. El tercer tema fue con el que empecé la charla. Hay 4 millones de empleados públicos, provincias y municipios tienen el 80% del empleo. Cuando hablamos de empleo público, si no hablamos de provincias y municipios, hablamos de una situación marginal. Una situación doblemente marginal, porque cuando analizamos el empleo nacional, casi la mitad del empleo nacional tiene que ver con el empleo universitario. ¿No? El 30 y pico % del empleo es universitario, con lo que es un descentralizado. O sea que son el grueso, el corpus del empleo nacional, es en verdad más bien menor. Una de las características salientes del empleo público en la Argentina es en términos de su población y en términos de sus dimensiones geográficas, es uno de los empleados nacionales, uno de los plantas de empleo nacionales en comparación con Latinoamérica, y les diría que casi el mundo muy bajo, es un empleado con muy poco personal, y más, como les digo, si tomamos en cuenta que casi el 30 al 40% tiene que ver con una anomalía así absoluta. Yo no conozco un país que tenga semejante empleo dirigido al término universitario. Cuando hablamos del complejo, digo, del empleo estatal, estamos hablando, como les decía, de los 3 niveles, nación, 23 provincias y el Estado Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, y los 2.300 gobiernos locales, de los cuales aproximadamente 1.100 tienen el carácter de municipios y otras diferentes formas de gobiernos locales. Ustedes saben que el régimen municipal es potestad provincial, y las provincias en algunos lados varias provincias tienen regímenes especiales, municipios de primera, segunda y tercera,
comunidades locales que tienen diferentes nombres, con diferentes grados de autonomía. Bueno, para cerrar un poco, y no siempre estamos con el tiempo, y yo soy medio larguero, no sé cómo estoy, Pablo. Tengo un par Y de estamos minutos ahí más. justitos, hay tiempo, 1 o 2 minutos más. Bárbaro. Bueno, nada, empecé con una lógica de largo plazo. Hay cambios en el patrón productivo que en este momento todos coincidimos en que hay un nuevo salto que seguramente va a cambiar los equilibrios de los que citamos. Lo que venimos de transitar en los últimos 30, 40 años es este cambio, como les digo, en el mercado de trabajo, que ha cambiado la composición, y el empleo público ha trocado junto con él. Dentro de ese cambio hay una transformación jurisdiccional sumamente importante que ha llevado a que casi el 65% del empleo público sea provincial. Cuando hablamos de empleo público, si no hablamos de los argentinos, si no hablamos de las provincias, como les digo, nos estamos quedando afuera del tema. El segundo tema es que en los últimos años el segmento más dinámico ha sido el educativo. La universalización de la secundaria y lo que les digo, las explosiones de universidades nacionales han hecho que, si hay una planta que creció, mayormente fue la planta educativa. Después podemos ver bajo qué modalidades y bajo qué formas y qué es lo que podemos tener, pero buena parte de la explicación de ese salto que dijimos del 10% en términos proporcionales tiene que ver con el crecimiento de la planta educativa. No tanto así la salud, porque si analizamos el punto de partida, la salud pública está tendiendo a minimizarse frente a las obras sociales y al sector privado. Ahí esa mezcla, bueno, nos metemos en un tema que nos excede largamente. Bueno, nada, tendría rato para hablar. Cuando me dan cuerda no paro más. Como siempre, un gusto estar con todos, y vamos a las preguntas después si tenemos un tiempito. Muchas gracias. Gracias, Horacio. Otra vez, disculpen por el tiempo justo. Esta vez más que nunca es tirano. Ahora vamos a invitar y darle la palabra a Julio Zaguir, que es secretario de Gestión Pública y Planeamiento de la provincia de Tucumán. Julio, buenos días, bienvenido. Bueno, ¿se escucha ahí, Pablo? ¿Se me escucha? Perfecto, ¿Sí? perfecto. Bueno, yo tenía una presentación que la mandé, pero si no la tenía que... A ver, además no es una presentación, es casi un recordatorio de lo que tengo que decir. La puedo seguir manejando por mi propia cuenta, no hay problema. Pero bueno, básicamente contarles que... A ver, yo me tomé el título medio a pecho. Entonces, perdón, buen día, ¿no? Buen día a todas y todos. Y sí, efectivamente hay muchos amigos y amigas acá de viejas charlas, debates y prácticas. Yo me tomé el título a pecho y entonces básicamente voy a tratar de hacer algún comentario, digamos, reflexión abierta sobre esto de construcción de un campo de práctica federal. Interpreté que la búsqueda era, bueno, este tema de la investigación, ¿no es cierto? ¿Cómo hacerlo un campo de práctica federal? Y bueno, básicamente también me tomé el título en serio, y entonces, a ver, en y sobre la administración pública son dos cosas distintas. Son cuestiones, investigar en y sobre la administración pública son cuestiones diferentes, ¿no? Y admiten eventualmente respuestas diferentes. ¿Por qué? Porque la palabra en la administración pública parece referir a quién investigaría. Y la palabra sobre la administración pública, ¿a qué se investiga? El quién parece referir a los investigadores y el qué a los temas de investigación. Sobre los temas de investigación, voy a comenzar por el segundo punto. ¿Qué investigar, no? ¿Cuáles podrían ser temas de investigación? Y ahí casi que Horacio me dio un punto de partida. Los temas de investigación serían los propios de la administración pública, entendida como esta organización burocrática, y burocrática en el mejor sentido, digamos, weberiano de la palabra, o serían temas de aquello a lo que sirve y se dedica la administración pública, que son las políticas públicas. No estoy tan seguro, digamos, lo del bosque y los árboles de Horacio, pero bueno, ese es otro debate, ¿no es cierto? Pero, ¿cuáles serían estos temas, no?
porque son dos temas distintos. Los ejemplos que puso Horacio son de la administración pública, pero bueno, le correspondería a este campo de práctica también las políticas públicas. Mi área, por ejemplo, digamos, aquí en la provincia tiene observatorios, ¿no? Por tener el área estadística, está el Observatorio de la Niñez y la Adolescencia, que produce información a partir de investigación, de datos. Estamos desarrollando un observatorio de la discapacidad, que proveería también información, y que son modos indirectos de investigación. Y es una buena pregunta, digamos, ¿no? Porque finalmente la gestión pública es transversal. No es solo algo referido a la gestión pública, sino que transversalizamos y qué sé yo, desde el empleo y la planificación y el gobierno abierto, impacta sobre las áreas ministeriales, ¿no? Y esas son las que tienen los temas de políticas públicas específicos. Bueno, en fin, creo que se entiende, ¿no? Que al menos me parece que es una pregunta válida. Segundo, ¿para qué se realizará la investigación? Me parece a mí que es otra pregunta posible, ¿no? ¿Es para la toma de decisiones o es para incrementar el conocimiento del Estado, sus organizaciones, sus políticas públicas? Porque la dirección y la búsqueda de resultados serían distintos. Las conclusiones, por decir así, de la investigación deberían ser distintas, ¿no es cierto? Si la preocupación es la toma de decisiones o es el incremento del conocimiento, ¿no? Las conclusiones serían distintas y seguramente por querer conclusiones distintas, también, digamos, la orientación del desarrollo de la investigación. En cualquier caso, para concluir esta parte, digamos, de esta parte de los temas, me permito decir lo siguiente: si va a ser federal, es decir, si lo que estamos buscando es la construcción de un campo de práctica federal, me parece que un ámbito posible para la definición temática es el Consejo Federal de la Función Pública. Claro, alguno de ustedes que me conocen podría pensar, bueno, este está hablando, digamos, ¿no?, del equipo al que pertenece. Y bueno, tendrían algo de razón. Pero aún si dejara el corazoncito de lado por el COFEFUP, no me parece, digamos, ¿no es cierto?, extraño pensar, me parece razonable pensar que, bueno, ¿dónde definimos temas? ¿Dónde definimos temas? Y ya hay construido un espacio con funcionarios provinciales dedicado, a ver, el INAP y los IPAPs provinciales están en esta órbita, digamos, federal, en el sentido de que están vinculados a esta órbita federal, ¿no? Y sí, y el INAP es quien está invitando a este espacio de diálogo. Por lo tanto, me daría la impresión que así como los temas de capacitación hoy son temas del Consejo Federal de la Función Pública, bueno, uno podría pensar también que estos temas de investigación, al menos en parte, podrían ser debatidos, digamos, ¿no es cierto?, y discutidos si uno quisiera construir en algún momento una agenda de investigación federal, ¿no es cierto?, daría la impresión que el Consejo Federal de la Función Pública es un espacio propicio. Y en este sentido pongo como ejemplo, y vinculado a lo que nos contaba Horacio, el tema de empleo. Se definió, y esto me va a vincular con la última parte, la de quién investiga. Acabamos de terminar, o al menos está ya con conclusiones avanzadas, una investigación que se realizó sobre mapa del empleo público en el país. Y esto fue definido, ¿no es cierto?, en el ámbito del COFEFUP, con recursos de nación, ¿no es cierto? Y esto es como un ejemplo de lo que estoy diciendo, ¿no? Es decir, para terminar con el tema, bien,
¿dónde y cómo los definimos? Bueno, un espacio posible para alguna línea temática, ¿no es cierto? Me parece que a la hora de hablar de un campo de práctica federal, ¿no es cierto?, daría la impresión que el COFEFUP es un espacio para eso. Y bueno, y luego voy al último. ¿Quién investiga? Esto es una cuestión un poco más delicada posiblemente, porque quien investiga es una cuestión independiente de los temas, tiene que ver con la implementación, digamos, de esa agenda federal eventualmente. Un campo de práctica federal significa que deseamos desarrollar un espacio de investigación en la administración pública, es decir, cuando decimos investigar en la administración pública, estamos diciendo que es la propia administración pública la que va a investigar, en el sentido de que trabajadores de la administración pública se van a dedicar a la investigación. Esto no es obvio, ¿no? No es obvio que tiene que ser así. Efectivamente, la capacitación, al menos en muchas provincias, los IPAPs, por decir así, digamos, tomando un símil, ¿no es cierto?, contratan docentes para las capacitaciones. Efectivamente, entonces la segunda parte, por dar el ejemplo, me olvidé la segunda parte de la pregunta, o deseamos que se realicen investigaciones que sirven a la administración pública. Porque si es lo primero, desarrollar un espacio de investigación en la administración pública, entonces estamos pensando en ámbitos de servidores del Estado. El IPAP en Tucumán tiene entre sus competencias la investigación. Ahora, ¿tenemos las provincias recursos para ello? ¿Podremos contar con recursos para ellos? Si es lo segundo, investigaciones que se realicen que sirven a la administración pública, no tiene que ser necesariamente realizado por investigadores de la administración pública, tanto nacional como federal, sino que, y esto sí, no renunciaría si esta fuera la respuesta, tiene que ser definida, coordinada y monitoreada por la administración pública. El tema del mapa de empleo público, cuyo ejemplo acabo de mencionar, fue definido en el ámbito del COFEFUP, pagado con recursos de nación, y se le encargó a una universidad nacional. Y esta universidad nacional se vinculó con trabajadores de distintos tipos. En algunos casos nos preguntó a la provincia si podíamos sugerir nombres, digamos, para acompañar la investigación. Pero estrictamente hablando, ¿no es cierto?, por decir así, utilizando una palabra, digamos, que ejemplificaría lo que quiero decir, se tercerizó la investigación. Pero el Estado fue quien definió, ¿no es cierto?, qué investigar. Y se fue monitoreando. La investigación en más de una ocasión fue mostrando, por ejemplo, resultados en nuestras asambleas del Consejo Federal. En fin, esto no se le escapa a ustedes que hay modos en que puede ser realizado. Tan solo, es decir que la palabra en la administración pública permite una distinción e invita también a una reflexión, ¿no es cierto? Y eventualmente a una decisión. Hay modos de investigar en la administración pública que puede ser o con gente de la administración pública o sin ella. Y esto era tan solo lo que yo quería compartir, son más bien preguntas, como han visto ustedes, para acompañar lo que entendí, digamos, como un instarnos, ¿no es cierto?, a reflexionar sobre este título, la construcción de un campo de práctica federal. Así que bueno, muchísimas gracias y el gusto siempre inmenso de compartir con viejos amigos y bienvenidos los nuevos. Muchas gracias, Julio, gracias por ajustarte al tiempo también, por disparar las reflexiones. Celebro el diálogo entre las presentaciones y ahora voy a permitirme alterar el orden porque realmente creo que calza justo. Voy a invitar a Graciela Silva y a Norberto Vázquez que comenten su presentación, que se vincula directamente con una experiencia específica y concreta que ellos han impulsado, por supuesto en equipo, en colaboración desde INAP y el COFEFUP, en función de generar capacidades para la investigación. Perdón, que estoy buscando el título de la presentación, quiero ser
preciso, sistematización y presentación de experiencias de gestión pública, la construcción de un espacio colaborativo de alcance federal. Bienvenidos, Graciela, Norberto, buen día. Hola, buenos días, y bueno, un verdadero gusto estar acá. Y bueno, naturalmente, dándonos pie, Pablo, vamos a modificar bastante nuestra presentación, si bien haciendo foco en la experiencia que traemos. Yo quisiera arrancar por el final de Julio. Me parece que, reafirmando lo que dijo, yo anoté, lo mejor que se puede hacer es traer buenas preguntas. Y me parece que trajo muy buenas preguntas. Las respuestas se debaten y se irán construyendo, por supuesto, y ahí está la gracia de todo esto para ir avanzando en lo que él decía, ¿no? En lo que es ese desafío que es la construcción de un campo de práctica federal. Yo, si Julio me permite, le agrego una cosa a lo último, que era ¿quién investiga? Y yo agregaría también que nosotros vamos viendo que somos unos cuantos, no muchos, pero unos cuantos los que tenemos una pata en cada lado, en la academia y en el Estado. Claro, claro. Pero me permito decir que a veces criticamos el saber académico, y eso tiene que ver con algo que decía al principio Pablo, que tiene que ver con qué es lo que podemos aportar, qué es lo distintivo que podemos traer, y no es por generalizar nada, sino que para agregar al debate. Bueno, interesantísimo lo que nos dice Julio en términos de una mirada federal que evidentemente nos falta. Partamos desde ese lugar. Pero que estamos desde el INAP también y desde la DIGESIP tratando de que nos falte cada vez menos, de aproximarnos, y en eso va a tener que ver una experiencia que traemos nosotros. ¿Por qué nos invitó Pablo dentro de lo que es, arranco por otro lado ahora, por qué nos invitó a Graciela y a mí, Pablo, dentro del plantel de investigadores que tiene el INAP ahora, por suerte? Graciela y yo estamos trabajando en una línea de investigación que denominamos innovación y conocimiento en la administración pública. Lo que procuramos es estudiar casos, y casos que son novedosos, que los hay y muchos, y que siempre tienen una base en los saberes, en los conocimientos, construidos desde la práctica, como diría Mirta, de los y las trabajadoras del Estado en distintos niveles jerárquicos. A través de esos casos vamos viendo que en todos lados está, de alguna manera, la capacitación y la formación, adentro y afuera del aula. Eso nos parece que es importantísimo como punto de partida. Y lo que vamos viendo, que en la actual Administración Nacional, por lo menos, tiene historia esto, pero se abrió mucho esa posibilidad de construir conocimientos desde el propio Estado. Sabemos que es un campo de estudio para la academia, el Estado, la administración pública y las políticas públicas. Hay mucha producción muy valiosa, eso es variable también, podemos decir, pero nosotros consideramos que tenemos mucho aporte para hacer. A veces constatamos, yendo a congresos académicos, donde se habla sobre administración pública, y se habla desde un lugar que me parece que tiene que ver con lo que dijo Horacio también. Hay muchos mitos. O sea, hay quienes estudian el Estado sin conocer el Estado. Y ahí tenemos que aportar, nos parece. Bueno, como tenemos poco tiempo, queremos hablar de, justamente, si nos permite Julio, del COFEFUP. Fue interesantísima una experiencia que empezamos y que sabemos que va a continuar creciendo. El COFEFUP hizo
un primer congreso sobre empleo público a nivel federal, y sucedió algo muy interesante. Hicieron un balance y vieron que las ponencias de las provincias no eran tantas como las que querían. Y ahí se pusieron a pensar qué podemos hacer para, en el siguiente congreso, que se va a hacer en octubre en Bariloche, qué podemos hacer para incrementar esa cantidad de ponencias. Ahí nosotros vemos que hay mucha teoría, hablando de prácticas y teoría. Los libros, el CLAD, etcétera, nos suele decir, bueno, que hay que ser adaptativo a la realidad y hay que ser proactivo con una mirada prospectiva, ¿no? Entonces, eso es lo que hizo el COFEFUP, nos parece a nosotros. Y dentro de las distintas estrategias que estableció, se vinculó con el INAP y con la DIGESIP. Y dijo, bueno, ¿qué podemos hacer? Y la primera iniciativa que surgió es que pedirle a Pablo, a nuestro director, si algún investigador podía ir al COFEFUP y contar un poco qué hace y cómo lo hace. Pablo nos dijo a Graciela y a mí, por la forma que investigamos, y nosotros dijimos, la verdad, dijimos, si hay que hacerlo, lo hacemos, pero no nos parece que eso ayude mucho. ¿Por qué no hacemos unos encuentros, un taller donde fluya la cosa, vayamos viendo? Y bueno, una cosa inicial, el COFEFUP lo tomó muy, muy bien, y a partir de ahí hicimos una sociedad donde empezamos a hacer mutuas propuestas y a redoblar las apuestas, a enriquecerlas, ¿no? Entonces, hicimos varios encuentros. Lo primero que vimos es un interés, primero una necesidad, hablando de políticas públicas, ¿no? Un problema definido conjuntamente y la necesidad de que esta experiencia en común trascendiera los congresos. O sea, considerando lo valioso que son estos congresos, que sea lo que dice Julio, ¿no? Ir construyendo un campo de práctica federal en un plano de igualdad y de colaboración, que cada uno aporte lo que tiene. Entonces, voy a ser sintético, aunque me cuesta mucho. Fuimos diseñando propuestas y consensuándolas con el COFEFUP. Apoyo total y mucha sintonía. Logramos hacer el formato que elegimos fue el de taller, porque no queríamos que fuera una exposición de la gente de Capital que sabe mucho hacia gente de las provincias que sabe poco. No, o sea, nosotros partimos en nuestra línea de investigación en que los saberes están en todos nosotros. Son saberes naturalmente complementarios. Entonces la idea fue de taller, donde se aportaba fueron 13 encuentros, donde se hacían algunos aportes teóricos, y después se invitaba a la participación con consignas. La idea fue trabajar sobre dos cuestiones complementarias. Sistematización de experiencias, ¿qué significa? Tratar de establecer algunas herramientas y algunos procedimientos sobre qué sistematizar y cómo. Y luego sobre la publicación de experiencias. Estábamos pensando naturalmente en el Congreso. Y reflexionamos sobre qué es publicación, qué es hacer público algo, más allá de presentarlo en un formato determinado, sea cual fuera. Y ahí tuvimos en cuenta un primer desafío que nos parece muy importante, que es que de alguna manera Julia lo estuvo comentando también, que es que nosotros, los propios trabajadores, pongamos en valor lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo forma parte de una rutina de trabajo que no es rutina, porque lo que fuimos viendo es que cuando empezaron a presentar sus ponencias, inclusive alguna provincia que dijo, no, yo no voy a poder presentar nada, desde el COFEFUP los convencieron y presentaron cosas maravillosas. ¿Dónde están los componentes de la teoría en la práctica?
Luego tenemos un desafío ahí, que es empezar a ponerle nombre a esas cosas que se van haciendo desde la práctica. Lo que vamos viendo es que en las políticas públicas, en ese estado en movimiento, están presentes los conceptos teóricos, pero en movimiento real, sirviendo como aporte, como funcionamiento y a veces como dificultades que se van resolviendo. En definitiva, quiero acortarlo porque no sé cómo ando de tiempo, pero es algo muy valioso. Minuto queda, Norbert. Bueno, tal es así que se va a hacer una mesa participativa en el Congreso sobre esta experiencia. Nosotros, con Graciela digo, siendo coherentes con lo que pensamos, vamos a sacar un QINAP sobre esta experiencia. ¿Por qué? Porque hay que hacer público todo lo que se hace, y ahí empiezan los desafíos que fuimos viendo y que tiene que ver justamente con todas esas preguntas que fue poniendo sobre la mesa Julio. ¿Qué se investiga? ¿Qué se sistematiza? ¿Hasta dónde se sistematiza? ¿Hay recursos humanos destinados a la gestión, pero que puede haber recursos humanos que se dediquen a sistematizar? ¿Se puede lograr eso? ¿Qué herramientas podemos aportar entre todos para que sea porque no se puede sistematizar todo, ¿no? Entonces, ¿qué se puede sistematizar para que no se pierda? Porque el Estado produce y utiliza saberes, conocimientos, datos, información continuamente, pero gran parte de eso, naturalmente, se pierde y estamos en la sociedad del conocimiento. Bueno, es valiosísimo lo que pasó con el COFEFUP y vamos a seguir adelante. O sea, la pregunta que quiero dejar, tomando mucho de lo que dijo Julio, nos preguntamos nosotros, ¿se está construyendo o vamos hacia una coalición promotora en este sentido? ¿Es posible eso? A nosotros nos parece que sí, que están dadas las condiciones. Bueno, muchísimas gracias, espero no haberme pasado. Un placer. Gracias, Norberto, también Graciela, por ajustarse al tiempo también, y le vamos a dar la palabra a Vilma Paura, que es directora nacional de oferta académica del INAP, que va a presentar una ponencia, una presentación titulada Aprender al Estado desde su interior, el valor de los saberes prácticos, la reflexividad situada y el estudio nativo, que afortunadamente sigue el diálogo y la vinculación en este diálogo colectivo que celebro. Vilma, bienvenida, buen día. Buen día, gracias Pablo. Bueno, buen día a todos y todas, colegas, queridos amigos. Bueno, también agradezco la invitación a sumarme, en este caso, como directora nacional de oferta académica del INAP. En esta dirección está radicada justamente la Dirección de Investigación y Publicaciones, así que vengo acompañando y también reconociendo el trabajo que se produce, así que creo que desde este lugar voy a poder sumarme al diálogo. Cuando uno queda al final, tiene la ventaja de haber escuchado las presentaciones de los antecedentes y puede reaccionar frente a eso, y después también queda el problema de no ser reiterativa. Así que voy a pivotear entre esas dos situaciones. Yo también hice el ejercicio de pensar la consigna con el juego de las preposiciones, como proponía Julio hace un rato. Esto de qué significa investigar sobre la administración pública, y yo agregué otra preposición que es desde. Digo, para mí se puede pensar en esto, es investigar en el Estado, sobre el Estado y desde el Estado. Pensando en que hay al menos dos dimensiones de esta dinámica. Una que tiene que ver con la producción del conocimiento, y la otra que tiene que ver con, algunos dicen la transferencia, a mí me gusta más hablar de la circulación. La transferencia suele ser vista como en forma unidireccional, y me parece que se trata más de múltiples direcciones de la circulación del conocimiento.
cuando pienso en la producción, al mismo tiempo creo que podemos diferenciar al menos dos formas de producción del conocimiento. Una que es el conocimiento práctico, el conocimiento cotidiano, el conocimiento que se consolida, ¿no? Se resignifica, se actualiza, a veces más, a veces menos, desde la propia práctica del trabajo estatal. Y otro, el conocimiento más vinculado a la producción científica del conocimiento, a la sistematización que se hace dentro de las pautas del método científico. Nosotros desde el INAP estamos fuertemente comprometidos con las dos cosas, ¿no? Con las dos formas de producción del conocimiento, y con recuperar esto, y también con esta idea de circulación del conocimiento. Insisto, que no es difusión, que no es solo transferencia. Y me parece que recuperamos varias de las cosas que se han ido comentando hasta ahora. Creo que esto, digo, a mí me gustaría enfatizar también que esta reflexión que venimos haciendo tiene que ver con poner en discusión cierta sospecha sobre la inercia del Estado, ¿no? Sobre la inercia del trabajo que se hace en el Estado, sobre cierta sospecha sobre la ineficiencia, digo, algo que circula y que justamente se contradice con lo que, al menos desde mi lugar como directora nacional, vengo observando, que es que en las distintas áreas del Estado hay producción cotidiana de conocimiento, hay resguardo del conocimiento producido hasta ahora. Digo, no solo funciona como una memoria del trabajo estatal, en lo que se hace en las distintas áreas, sino también como una renovación, como actualización, como ajustes. Yo pienso siempre en microinnovaciones, ¿no? Digo, la experiencia me muestra que estos procesos se dan y que es necesario registrarlos, porque en esos procesos hay mucho aprendizaje. Entonces, pensando en este acervo, en este patrimonio, en estos saberes prácticos que deben quedar registrados y que contribuyen a la actualización del trabajo del Estado, hemos establecido justamente líneas de investigación sobre esos procesos, pero que no son solo hechos desde la sistematización de los investigadores como proceso de investigación académica, sino que son como ejercicios de reflexividad, en las que quienes son portadores de estas herramientas de sistematización dialogan, interactúan con las y los compañeros que hacen el trabajo estatal cotidianamente, y por eso yo en el título de la ponencia ponía algo de la reflexividad, ¿no? Como ejercicio crítico de ese reconocimiento, pero también la producción nativa. Y ahí voy a la segunda pata, porque nosotros en el INAP tenemos una dirección de investigación en la cual investigadores que tienen el oficio de la investigación, pero que también son trabajadores y trabajadoras del Estado, hacen desde allí, orientan, participan en esta producción del conocimiento reflexivo, ahora sí, sobre el Estado, pero en el Estado. Y digo desde el Estado, porque son también motores para esa circulación de la que hablaba al principio. Y digo, no me quiero extender demasiado porque sé que tenemos un espacio por allí para intercambio que me parece que va a ser muy rico. Digo, pero quiero poner el énfasis en esto, entonces, que cuando hablamos de producción del conocimiento estamos remitiéndonos tanto a esa recuperación del conocimiento práctico, que me parece que es sumamente importante, que nos permite ver que el trabajo estatal y las decisiones sobre la acción del Estado no son solo tomadas desde arriba, ¿no? Desde los espacios de toma de decisión, sino que hay una resignificación del trabajo estatal que la hacen los propios agentes, ¿no? Los y las trabajadoras del Estado, qué sé yo, desde la categoría de Lipsky de burócratas de la calle, ¿no? Resignificada esta idea de que hay la dinámica del Estado se mueve en distintos espacios, que no es solo un trabajo de escritorio, ¿no? Que cuando hablamos del trabajo estatal no se trata solo de un trabajo de escritorio, que
Podemos, no recuerdo si era Julio el que traía esto, no necesariamente todas las áreas del Estado tienen un área de investigación, ¿no? Digo, esto es una decisión, pero se puede crear, digo, y podemos mover mecanismos que nos permitan, con estas formas de, ahí sí, tal vez transferencias de experiencias, como las que comentaba Norberto recién, que habían realizado con Graciela y que fue realmente virtuosa, que podemos hacer transferencia para que esto exista. Alguien en el chat, una querida colega, María Laura Pagani, hacía referencia a una experiencia y a su propia experiencia dentro de la provincia de Buenos Aires. He conocido esto, digo, y hay lo que comentaba Mirta desde Chaco, ¿no? Digo, el trabajo que comentaba Julio, que se hace en su provincia, digo, conocemos que hay muchas experiencias, no solo en el Estado Nacional, sino en las provincias, que bueno, pueden entrar en estos mecanismos de circulación para que podamos crear juntos. Y me refiero, por último, a esta pata del panel, que es cómo construimos un campo de práctica federal. Yo creo que efectivamente la experiencia del COFEFUP está contribuyendo fuertemente con esto. Desde el INAP estamos fuertemente comprometidos con esta experiencia y con poder colaborar para movilizar desde esta tradición que tiene el INAP de producción del conocimiento sobre el Estado y la administración pública, ponerla a disposición, pero también aprender, ¿no? Digo, no solo en este sentido de una única dirección, sino de poder compartir y generar circulación. Así que me parece que bueno, este lugar de haber hablado más hacia el final me dio la posibilidad de pensar que estábamos en sintonía con esto, y me parece que estamos poniendo en valor el conocimiento que hacemos desde el Estado sobre el Estado, pero también recuperando, insisto, ese conocimiento práctico que no puede perderse. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Vilma. Y le vamos a dar la palabra, que afortunadamente pudo conectarse a tiempo, a Ricardo Montenegro, que va a hacer una presentación titulada Investigaciones de los gobiernos provinciales, el caso del IPAP de la provincia de Santiago del Estero. Ricardo, buen día, bienvenido y gracias por conectarte. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Ir al final permite, como decía Vilma, está sin cámara, Ricardo, disculpa, no sé si es un problema técnico. Estoy con el sonido desde otro dispositivo. Bien, ok. Problema de conexión. Estoy con la cámara y el sonido desde otro dispositivo. Cuando empezamos a pensar en el IPAP de Santiago del Estero, una de las grandes dudas y de las grandes preguntas que nos surgía era cómo implementar el área de investigación, y un poco todas las preguntas que han pasado Julio y Norberto. ¿Cómo, dónde, desde, cuál era el objetivo del estudio de esas investigaciones? Y empezamos a trabajar desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología, a la que pertenece el IPAP, en una serie de estrategias para poder tener algunos productos de investigación. Desde investigaciones realizadas desde el Estado provincial, por ejemplo, una investigación muy importante que estamos tratando de cerrar ahora, muy importante para la provincia en términos de recursos naturales, que es una investigación sobre el campo geotérmico Río Hondo, que es una investigación que es desarrollada, guiada y orientada por el gobierno de la provincia, con muchos socios estratégicos, universidades, EGEMAR y demás, pero siempre desde las prioridades que fija el gobierno de la provincia. Y una de las prioridades es energías renovables. Tenemos el potencial y comenzamos un proceso de investigación donde la provincia ha sido la que ha marcado todos los puntos para investigar. Y hoy estamos ya a punto de avanzar en una perforación de 2.000 metros para conocer y verificar todos los perfiles geológicos que se han definido desde otro tipo de
análisis. No quiero traer este tema a este espacio, que es un tema bastante áspero, pero es un ejemplo de cómo hemos podido ir hilvanando varias instituciones, muchos esfuerzos y muchas capacidades de la administración pública, e investigar desde la administración pública en un proceso muy técnico, de una ciencia muy dura, que lo hemos podido lograr, y hoy estamos con esos resultados. Ya vamos en la cuarta etapa de este proceso de investigación, y con este post exploratorio cerraríamos. Después, ya yendo a cuestiones de la administración pública, hemos intentado lo mismo, hemos visto capacidades, recursos que teníamos dentro del Estado, y lo que hemos encontrado era mucha información, muchos datos, de muchas fuentes que se han ido relevando a lo largo del tiempo. En Santiago tenemos un proceso político especial, de una continuidad de gobierno de varias gestiones, y necesitábamos algún diagnóstico sobre el impacto social de todas esas políticas implementadas. Por eso hemos empezado a trabajar con la Universidad Católica Argentina en un diagnóstico regional y participativo sobre la situación social, logros y desafíos del desarrollo social en la provincia durante la década 2010-2020, donde se han analizado todas las áreas de gestión y cuál ha sido el impacto en cada una de esas áreas en el día a día de los santiagueños. Este trabajo ha sido el que ha iniciado en la provincia el Gabinete de Políticas Sociales y de Innovación, que se ha creado recientemente este año, y desde el IPAP y desde la Dirección de Gestión Pública hemos participado como responsables técnicos provinciales de este informe, donde hemos definido las líneas y las prioridades de investigación para que sirva y sea de aplicación directa en la gestión, y poder ir trazando una nueva agenda de gobierno basado en las prioridades y sobre todo basado en evidencia. Por eso este año vamos a continuar con otra investigación. Hay un proceso importante que hicimos en Santiago, ahí Julio, siempre que está Julio lo menciono, y es las metas del Bicentenario de la Autonomía Provincial, porque Santiago tiene 202 años de provincia, y una de las metas era introducir en la educación lineamientos vinculados a las líneas estratégicas de desarrollo provincial, es decir, cómo integrar el mundo del trabajo con el mundo de la educación. Y se está trabajando en un nuevo documento desde el Gabinete de Políticas Sociales sobre el mercado de trabajo en Santiago del Estero, regionalizando necesidades, capacidades y especificidades para poder tener un diagnóstico mucho más certero y poder, en ese sentido, hacer los cambios que se tengan que hacer. Otro de los trabajos y de las investigaciones que se han realizado desde el Observatorio de Prospectiva Tecnológica, que también depende de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, junto a las universidades nacionales, la Universidad Católica y los organismos descentralizados nacionales INTA e INTI, hemos realizado la investigación sobre el trabajo del futuro y el futuro del trabajo de Santiago, y se ha hecho no solo una investigación, sino que se ha trabajado ya, en este caso, en prospectiva, para poder pensar desde el Estado cuál es el futuro del empleo y cómo se van a vincular eso también con la demanda educativa. Se ha hecho una investigación muy profunda de toda la oferta educativa, desde los programas hasta el número de egresados por área del conocimiento, y cómo eso va a impactar en el futuro del trabajo en la provincia. Esto a modo de mencionar 3 casos de investigación que hemos realizado desde
que hemos empezado a trabajar en el IPAP en el año 2018, y lo hemos coordinado desde el gobierno provincial. En este caso, el último que mencionaba, el que está disponible en la web para su descarga, el mercado del futuro del trabajo. Ese ha sido directamente realizado por equipos del IPAP y de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, y han sido aportes muy interesantes, sobre todo para pensar en cómo continuar esto, y se siguen abriendo múltiples puertas, se van creando nuevos observatorios, se va generando nueva información, y celebramos eso, y nosotros desde el IPAP tratamos de acompañar todos esos procesos con capacitaciones, con sistematización de información y con los procesos de investigación. Es un trabajo hormiga, lo vamos construyendo en el día a día. No hemos podido consolidar en lo formal un área de investigación dentro del IPAP, pero vamos tratando de participar en todos los procesos que se dan en la administración pública sobre investigación. Esperamos dentro de poco poder ya tener listo esta área de investigación, y otra área importante de documentación que también no quisiéramos tener, porque hemos visto incluso en los dos congresos, en el que se ha hecho en Santiago y en el que se va a hacer en Bariloche, que algo que faltaba era la documentación de todas las experiencias provinciales sobre tanto de aplicación de políticas públicas como de investigación, y esto de ir pensando en un campo de práctica federal. Creo que, al igual que los ponentes anteriores, creo que el COFEFUP es el espacio donde se pueden seguir delineando estrategias para avanzar en investigación, buscar recursos y sobre todo tratar de consolidar todas estas experiencias. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo, por ajustarte al tiempo, y sé que tenemos una conversación pendiente sobre el punto S. Hay preguntas, como estamos justos en el tiempo, que quiero aclarar que arrancamos un poquitito más tarde, voy a permitir leerlas, ¿sí? Hay un comentario de María Laura Pagani. Bueno, antes había un comentario de Valerio Ojeda, perdón, que hacía referencia a que hay una disparidad con los ámbitos de investigación. Existen provincias que ni siquiera cuentan con espacios tipo IPAP, y a propósito de eso hice la referencia a un trabajo desde la DGCIP que impulsamos sobre la investigación y la capacitación en las provincias y las asistencias de IPAP, o qué organismos se encargan de gestionar este tipo de actividades. María Laura Pagani plantea que en algunos ministerios de la provincia de Buenos Aires existen áreas de investigación, por ejemplo el Ministerio de las Mujeres, la Escuela de Salud, el Ministerio de Salud, el Observatorio, el Ministerio de Justicia, y trae justamente un planteo muy interesante con relación a los espacios en los cuales se hace investigación. Se podría pensar que la administración pública se contemple como área de trabajo en las becas CONICET y SIC. Desde mi propia experiencia, dice María Laura, se incorporó a becas de formación sobre temas estatales de la facultad y tuvo que renunciar para ingresar al Estado. Ciertamente un punto muy interesante para trabajar en términos de cruce de investigación y política pública. Y aquí hay una pregunta de Elsa Pereira, a quien saludamos también, gracias por las contribuciones. Quiere preguntar dos cosas: en tren de construir una agenda de investigación, ¿cuáles consideran que deberían ser las líneas prioritarias? ¿Y qué papel e interacciones conciben con las y los trabajadores de las universidades y centros de investigación? Algo que ha dicho Julio Ezaguirre, y nos dicen que hay que dejar lugar para el panel venidero. Si alguno quiere decir dejo 2 minutos para que alguno de los investigadores, de los expositores, pueda decir algo, si no, lamentablemente hay que hacer un cierre. Bueno, yo me animo. Dale, Julio. Como quien termina. En un minuto, vamos. Sí. No, bueno, como decía Felipe González, el futuro no está escrito porque solo el pueblo puede escribirlo.
Y en este caso, los temas de la agenda, me parece también que debemos escribirlo. Y a eso iba mi tema de que un lugar propicio donde estamos las provincias y nación es el COFEFUP. Entonces, un lugar para debatir en común más allá de otros que se puedan crear porque ya hay representantes para ello, podría ser ese. Y bueno, y quizás lo que se abren es que de acuerdo a la pregunta B, de acuerdo a los temas, quizás algunos inviten a que, como la experiencia que contó Norberto, desde las mismas administraciones podamos proveer, ¿no es cierto?, los investigadores, y otros, por las características del tema, quizás deban ser buscados en universidades, ¿no es cierto?, con quienes asociarnos siempre inteligentemente, ¿no es cierto?, para que el Estado nunca pierda lo que a mi modo de ver debe ser, ¿no es cierto?, que es la capacidad de dirigir una investigación, donde la palabra dirigir no se refiere a dictatorial, sino al fin, ¿no?, al fin propicio. Gracias, Julio. Gracias a todas y todos por acompañarnos. Lo único que lamento es que nos faltó tiempo. Me hubiera encantado que esto fuera mucho más extenso, pero bueno, queda abierto el espacio para futuros encuentros y desde la DIGESIP, desde el INAP, alentamos y vamos a continuar impulsando ciertamente estos espacios, diálogos y articulaciones. Gracias a todas y todos.